cuerpo humano está formado por una gran cantidad de sustancias y elementos químicos. Más del 75% de nuestro cuerpo es agua. Somos básicamente agua, pero también tenemos otras cosas. En segundo lugar, deberíamos poner el carbono, con el 18% del peso de nuestro cuerpo, y el nitrógeno, en tercer lugar, con apenas un 3%. Luego, una larga lista, unos 30 elementos químicos, todos con un pequeño pero importante aporte. Hay dos de todos estos elementos que tienen un papel fundamental: el calcio, con apenas el 1,5% del peso de nuestro cuerpo, y el hierro, muy lejos, con el 0,06%. ¿Por qué nos preocupan especialmente? La respuesta es que su deficiencia o su falta pueden llevar a trastornos muy serios como son la anemia y la osteoporosis. Nuestras venas y arterias son una increíble red de autopistas por las que circula la sangre, que lleva nutrientes hacia cada una de las células del cuerpo. También la sangre sirve de medio de transporte para los glóbulos blancos, que son nuestro ejército de defensa frente a los microorganismos, y les permite llegar hasta el último rincón de nosotros. Participa de los procesos de cicatrización cuando nos lastimamos y lleva el oxígeno. Cada una de nuestras células necesita oxígeno, que es transportado desde los pulmones hasta cada una de ellas a través de la sangre. Sin oxígeno, las células simplemente morirían. Aquí tengo en mi mano un preparado con una gota de sangre. ¿Alguna vez vieron sangre en un microscopio? Vamos a verla. Con un poco de aumento se puede notar ya un granulado. Son los glóbulos rojos. Hay millones de ellos y cada uno tiene forma circular. El color rojo, que hace que nuestra sangre sea roja, se lo da una molécula repleta de hierro llamada hemoglobina. Cumple la función de atrapar el hierro para el viaje. Cuando respiramos, nuestros pulmones se llenan de aire que contiene oxígeno. Los pulmones son como una estación de transferencia, porque allí es donde la sangre captura el oxígeno que luego es repartido al resto del cuerpo. El responsable de la captura, la responsable, es el hierro a través de la hemoglobina. Y la hemoglobina es como una pinza, como un imán que captura a las moléculas de oxígeno. Por eso, cuando hay poco hierro, hay poca hemoglobina. Y si hay poca hemoglobina, tenemos un cuerpo mal oxigenado. La anemia es eso, es el bajo nivel de hemoglobina en la sangre. Hay gente que empieza a sentir cansancio, pérdida de pelo, mal humor, y muchas veces no se dan cuenta que tienen un depósito menor de hierro al que corresponde. Por eso es importante el aporte de hierro que se llama biodisponible, el hierro que está en carnes rojas. Hay suplementación de hierro y hay refuerzo de hierro en lácteos. Y un consumo diario de ese hierro biodisponible de las carnes y de los lácteos permite generar una prevención en aquellas poblaciones fundamentalmente más vulnerables. Las cifras relacionadas con la anemia infantil en la Argentina son realmente alarmantes. En 2005 el Ministerio de Salud realizó el Estudio Nacional de Nutrición y Salud. Allí se descubrió que en la Argentina 1 de cada 3 chicos de entre 6 meses y 2 años tienen anemia.
En los menores de 2 años, la anemia por falta de hierro tiene consecuencias bastante serias. Puede producir alteraciones en el desarrollo psicomotor, problemas en el sistema inmunológico, disminución de la capacidad motora, retardo del crecimiento físico. De todo eso, seguramente lo más preocupante son las alteraciones en el desarrollo psicomotor, porque pueden ser irreversibles. En los mayores de 2 años, la anemia también produce problemas de atención, retardo en el desarrollo intelectual, pero tratado a tiempo son reversibles. Ahora veamos, ¿por qué es tan alta la cantidad de chicos con anemia? Cuando hablamos de anemia, hay una consideración especial para hacer en los niños del primer año de vida. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace tiene una reserva de hierro, porque pasa de la placenta materna. Pero esa reserva de hierro se gasta, se acaba. El hierro cumple muchísimas funciones. Por lo tanto, esa reserva en el 4., 5., 6. mes se va agotando. Es cuando se comienza, en el 6. mes, con lo que se llama en la ablactación, a incorporar pequeñas cantidades de carnes procesadas, cocidas, acordes a la posibilidad digestiva del bebé. Y además se suplementan, muchos pediatras, la mayoría de los pediatras, suplementan con gotitas que tienen hierro biodisponible farmacológicamente. Uno de los problemas con la anemia es que en general no produce síntomas muy claros y entonces puede pasar inadvertida incluso a lo largo de muchos años. La única manera de acercarnos a un diagnóstico certero, por lo menos, es mediante un análisis de sangre. Las estrategias para combatir la anemia son 3. Y todas impactan en diferentes plazos de tiempo. La primera, inmediata, es la que está al alcance de nuestra mano. Tiene que ver con modificar los hábitos alimentarios. Elegir alimentos que contengan hierro, como las carnes, el hígado, la morcilla, no alcanza. Además, hay que aprender a utilizarlos. La segunda es el suplemento con medicamentos, algo que solo puede indicar el médico. La tercera, de mediano plazo, es la fortificación de alimentos. Por ejemplo, la ley 25.630, que se sancionó hace poco tiempo, obliga a la industria a fortificar las harinas refinadas con hierro, vitamina B12 y ácido fólico, los 3 nutrientes básicos para la fabricación de hemoglobina. Hay situaciones en las que hay que ayudar a ese hierro a que se incorpore al organismo, en situaciones críticas. Por ejemplo, vamos a separar alimentos. Tengo por un lado carnes, por el otro lentejas. La gente dice, las lentejas tienen mucho hierro. Sí, es verdad, pero no es biodisponible como el de la carne. No se aprovecha como el de la carne. Por lo tanto, químicamente en la lenteja el hierro está de otra manera y hay que ayudarlo con vitamina C. A veces, cuando consumimos alimentos con hierro, junto a otros alimentos que tienen algunos componentes que se combinan químicamente con el hierro y no lo dejan, no lo sueltan para que se pueda absorber, ese hierro no va a ser absorbido correctamente en nuestro intestino. Por ejemplo, si se toma té después de una comida en la que se consumió carne. Por ejemplo, si se consumen muchos componentes del salvado de trigo junto con comidas con hierro. Se combinan, se enlazan y no dejan que ese hierro se absorba como debe ser. Es habitual que en los sectores de menores recursos, los más vulnerables, la anemia se relacione con una alimentación baja en hierro, quizás poca carne, pocas legumbres, exceso de harinas. Pero la anemia también es un peligro para aquellos que deciden hacer una dieta baja en calorías, para adelgazar, por ejemplo, o para los vegetarianos, si no balancean bien la alimentación. Cuando no se consume la cantidad o la calidad de hierro que se debe consumir, el hierro empieza a disminuir. No inmediatamente vamos a encontrar una anemia, vamos a encontrar una disminución de depósitos. ¿Qué puede pasar? Que aumente la frecuencia de infecciones, que haya pérdida de cabello, que haya un cansancio importante y un desgano, porque el hierro transporta oxígeno a todos los tejidos. Por lo tanto, hay menor rendimiento escolar, menor rendimiento laboral, una sensación de desagrado y mal humor, y eso se puede agravar hasta llegar a la transfusión o a una infección importante, dependiendo de quiénes sean los afectados.
Se calcula que existen unas 500 millones de personas anémicas en el mundo. Y la Argentina no es la excepción, pero es un caso especial porque aquí la disponibilidad de hierro es muy alta, dado que es uno de los países en los que más se consume carne en el mundo. La alta prevalencia de la anemia por falta de hierro entre nosotros, entonces, tiene que ver con los hábitos. Esto hace que sea muy importante prestar atención porque la falta de hierro provoca consecuencias muy serias y en los niños menores de 2 años no da una segunda oportunidad. En la Argentina, una amplia porción de la población padece de anemia por falta de hierro, y eso pese a que vivimos en uno de los países con mayor consumo de carne por persona del mundo. Pero el hierro no es el único mineral que genera preocupación por ser consumido en proporciones menores a las recomendadas. Hay otro que también es un metal que también está ampliamente disponible, pero que su consumo puede ser algo más complejo. Estoy hablando del calcio. ¿Qué es el calcio? Todos lo que son los derivados, digamos, de lácteos, yogur, leche, queso. El calcio es una sustancia que ayuda a fortificar los huesos, que está en la leche, que está en varios productos. Sí, yo lo asocio con la leche, todo lo que es lácteos, quesos y esas cosas, sí. Y eso es importante, más a mi edad que yo necesito calcio. Para consumir la cantidad necesaria de calcio es necesario consumir algún yogur, alguna leche, algo que tenga el agregado de calcio. Para consumir todo con los alimentos es bastante difícil. Todos tenemos alguna idea sobre el calcio. Sabemos que forma parte de los huesos y de los dientes y que está presente en los lácteos. Por ejemplo, en la leche y el queso. Pero está claro que esos conocimientos no alcanzan. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud demostró que casi la mitad de los chicos de entre 2 y 6 años consumen menor cantidad de calcio que el que requieren para su edad. Y que en el promedio nacional, por ejemplo, el 95% de las mujeres consumen menor cantidad de calcio que el recomendado. Empecemos por partes. Consumir 1 gramo de calcio, 800 miligramos de calcio o 1,2 gramos de calcio, hay que tener un programa diario para hacerlo. Yogures, quesos, leche. Y ver si es leche deslactosada o no para favorecer la tolerancia. ¿Qué facilita la absorción de calcio? Y tal vez es mejor consumir un yogur que leche, porque esa acidificación hace que el calcio se mantenga químicamente absorbible. Por otra parte, hay muchas veces combinación de calcio con alimentos que tienen oxalatos, mucho cacao, o fitatos, mucho salvado, atrapan el calcio y no lo dejan absorber. Y si nosotros consumimos 2 gramos de calcio por día, que es una exageración y no es conveniente, pero no tomamos nada de sol y vivimos todo el día en un departamento con una computadora, vamos a absorber poco calcio porque el sol activa la vitamina D en la piel y la vitamina D ayuda a absorber el calcio. De todo el cuerpo humano, el calcio representa aproximadamente el 1,5%. El 95% de ese calcio está en nuestros huesos, en los dientes, en las uñas. Un 5% restante tiene funciones en el control de la presión arterial, en la coagulación de la sangre, en la contracción de los músculos. Vale decir que así como si no tuviésemos hierro no tendríamos oxígeno para las células, si no tuviésemos calcio no tendríamos ni huesos ni dientes. Pero para entender mejor el problema, vamos a hacer un viaje al interior de los huesos. A simple vista, los huesos parecen duros y sólidos, pero es solamente una ilusión. Los huesos tienen diferentes capas. Una primera, la más externa, de hueso compacto. Ya más adentro de la capa de hueso compacto, una estructura repleta de miles y miles de cuevas y cavernas, llamada hueso esponjoso. Le otorga la solidez del acero, pero la liviandad del aluminio. Pero lo más notable de los huesos no es su estructura, sino que se están renovando constantemente. Hay un grupo de células que se encargan de ir erosionándolo
mientras otro grupo se encargan de fabricar hueso nuevo. Si la disponibilidad de calcio es baja, esa fábrica de hueso nuevo no funciona correctamente. El calcio es uno de los nutrientes más críticos en la Argentina. Y los grupos más vulnerables, los que tienen mayor riesgo de padecer su falta, son los niños, las embarazadas, las madres que amamantan y los adultos mayores. Hola Juan, ya llegué. Si queremos preparar una comida, por ejemplo un almuerzo, en donde tengamos que tener en cuenta que ese almuerzo tenga calcio, calcio biodisponible, hierro y no sea muy caro, podemos pensar en un producto que en la provincia de Buenos Aires abunda, que es la harina de maíz, a partir del maíz. Nosotros tenemos mucho maíz, tenemos mucha leche, somos un país productor de carne y tenemos tomates para hacer salsa. Y hacemos una polenta en vez de agua con utilizar leche. Soy Araceli de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Hice una polenta con carne, leche y queso. Está muy rica. Oh, Lola quiere comer. En el inicio de la vida hay que formar hueso y crecer. Los requerimientos de calcio son importantes, como los requerimientos de proteínas y los requerimientos energéticos, porque en pocos meses un bebé duplica su peso, forma hueso, crece su caja craneal. Por lo tanto, lo más importante es la lactancia materna. Cuando termina la lactancia materna hay que seguir aportando el calcio en forma de yogures, de leche, de quesos, biodisponible, en una alimentación sana que también contenga frutas y verduras que crean un buen ambiente intestinal para la absorción. Y la exposición al sol prudente. En embarazadas y mujeres que están en el periodo de lactancia, se incrementa la necesidad de calcio. ¿Por qué? Porque hay que transferir calcio al bebé en el embarazo y hay que fabricar leche con calcio en la lactancia. Por lo tanto, hay que consumir mayores alimentos que tengan significativa y biodisponible concentración de calcio. En los chicos, el déficit de calcio es una condición realmente seria que puede llevar a deformaciones en el esqueleto durante el crecimiento. Para prevenir ese problema, por lo menos hasta los 6 meses de edad, la solución incluye a la mamá, es la lactancia materna. La leche materna es todo lo que el bebé necesita hasta los 6 meses, e incluye el calcio. Por eso es necesario amamantar los 6 primeros meses, y si es posible, hasta los 2 años. Pese a esta recomendación, y pese a que la prevención es muy sencilla, la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud reveló que 1 de cada 3 chicos de entre 6 meses y 2 años de edad tiene déficit de calcio. A partir de los 2 años y hasta los 5, la situación es más preocupante todavía. Casi la mitad de los chicos argentinos ingieren menos calcio del que deberían. Otro de los grupos de riesgo muy importantes cuando hablamos de déficit de calcio son las embarazadas.
En realidad hay toda una relación entre el déficit de calcio en las futuras mamás y el déficit de calcio en los chicos. Al igual que con la anemia, el déficit de calcio es un cuadro silencioso que suele pasar inadvertido. Se instala años y años, no produce síntomas, no produce signos específicos, hasta que en un momento empieza a aparecer. Es a partir de los 50 años más o menos. Aquellas personas que han consumido poco calcio a lo largo de su vida empiezan a ver sus huesos cada vez más debilitados. Es la osteoporosis. Se manifiesta este cuadro con las fracturas, en especial de cadera, de muñeca y también a veces de columna vertebral. A partir de los 55 años, que fue cuando empezaron a hacerme en los análisis de rutina ginecológicos, incorporaron los médicos el estudio de osteoporosis, que es la densitometría. Lo que me aconsejaron al ver que empezaba a aumentar esta fragilidad en los huesos, aun cuando yo no tenía ningún síntoma ni había ningún malestar de ninguna índole, fue que incorporara en mi dieta la leche. Es decir, como ponerme por obligación 2 vasos de leche por día. Si no la toleraba y quería optar por el yogur de estos especiales que puede haber ahora, también lo podía hacer. Reforzar la alimentación. Y no olvidarse, por ejemplo, de 15 minutos diarios de sol. Aun cuando no tengamos permitido tomar sol, son 15 minutos diarios de ese, porque ayuda a fijar el calcio. Es difícil establecer un número exacto, pero las estimaciones indican que en la Argentina 1 de cada 3 mujeres padece osteoporosis, pero también los hombres pueden padecerla. Y que cada año unas 34.000 personas mayores de 50 años, la gran mayoría mujeres, sufren fracturas por culpa de haber consumido menor cantidad de calcio que la recomendada a lo largo de sus vidas. Eso equivale a unas 90 fracturas por día. ¿Cómo prevenir la osteoporosis? ¿Cómo evitar que embarazadas y chicos estén condenados por la falta de calcio a un futuro de huesos débiles y enfermos? La mejor respuesta es una serie de alimentos que todos conocemos, los lácteos. Los lácteos son, por lejos, la mejor fuente de calcio para el cuerpo humano. Podemos consumirlos en su enorme variedad, desde la leche hasta los quesos y el yogur. Sin embargo, el consumo de lácteos tiene algunos problemas. Las dietas para bajar de peso, tan de moda, suelen rechazarlos por su contenido graso. En ese caso existe la opción de elegir leches, quesos y yogures descremados. Pero también hay personas que no los toleran, simplemente no pueden comerlos. Hay opciones, además, para todos los bolsillos. La leche en polvo y algunos quesos cuartirolos pueden ser muy accesibles. Un buen hábito, cuando consumimos lácteos, es ingerir a la vez nutrientes que ayudan a que el cuerpo aproveche mejor el calcio. Por ejemplo, el fósforo, presente en todas las carnes, las vísceras, los cereales integrales, las legumbres, las frutas secas. Otro nutriente importante es la vitamina D. En este caso, no es necesario ingerir nada. Basta con asegurarnos entre 15 y 20 minutos de exposición solar por día, fuera de los horarios cercanos al mediodía, para que nuestro propio cuerpo la genere. Caminar es necesario todos los días, porque no solamente que hace bien para el tema de la osteoporosis, también hace bien por el tema del colesterol, la presión. Entonces vas acompañando en todo. Porque en realidad, si uno puede agarrarlo a tiempo con un buen diagnóstico y hacer una buena prevención y no hay antecedentes familiares, que eso también podría ayudar, por supuesto es no al cigarrillo, no al café, no al alcohol. Precauciones que pueden ser calzado cómodo, evitar caídas, en personas que avanzó mucho más el uso del bastón, obviamente el tratar de caminar, no hacer vida sedentaria, el tomar sol, que es importantísimo, los lácteos para reforzar, y después va a estar, sí, la medicación, que es para fijar el calcio en los huesos, que es fundamental.
De los casi 30 elementos químicos que componen nuestro organismo, el déficit de calcio y de hierro suele ser crítico en la Argentina. Estamos hablando de dos nutrientes que aparecen en alimentos que nos gustan mucho, como las carnes, como los lácteos. Tenemos que reflexionar si estamos ingiriendo las cantidades adecuadas de hierro y de calcio. Y ante cualquier duda, consultar con un nutricionista. Los hospitales públicos cuentan con equipos de nutricionistas que pueden ayudarnos a mejorar la ingesta de estos nutrientes. Dejar de lado el problema, ignorarlo, puede traer consecuencias muy serias y de hecho, cuando aparecen los primeros síntomas, ya suele ser demasiado tarde.